Yo soy la licenciada Jimena Quevedo, soy nutricionista y la idea con Luciana era hacer un complemento de lo que es la parte médica del manejo del estrés y hablar un poco también de lo que es la parte de alimentos. Porque realmente cuando hablamos de salud mental no siempre uno se va al nutricionista para cuidar su salud mental. Más bien cuando tenemos algún problema en el cuerpo, por así decirlo, ya sea sobrepeso, obesidad, colesterol alto, azúcar alta, es mucho más común que alguien recurra al Nutri. Pero pocos van cuando tienen algún problema de la mente. Lo que hablamos recién mucho, ansiedad, depresión, estrés, ya sea ataques de pánico. Y hoy la ciencia, con los estudios y la tecnología que tenemos a mano, van demostrando lo importante que son los alimentos como sustratos químicos para la mente. Y la idea es hoy bajar un poquito a tierra eso. Seguramente si somos profesionales de la salud o no, también vamos a escuchar súper a menudo las frases, siento la necesidad de comer chocolate o café todo el día. Eso es un clásico y un red flag de que algo está pasando a nivel energético en nuestro cuerpo. O si no, el famoso, necesito comer algo dulce todos los días por la tarde. Típico del paciente que tiene un perfil bien serotoninérgico. A medida que tengo más trabajo, tengo más hambre. Ese es un clásico y un problema también de repente en el manejo del peso, eventualmente para los nutris. No arranco no arranco el día sin un café, también es muy común escuchar. Y en realidad, como se estuvo hablando recién un poco, es una relación de ida y vuelta. Las 5 causas más orgánicas que alteran la mente, y vamos a hablar un poquito, vamos a compartir, intercambiar, va a ser intestino, un poco de hormonas, los xenobióticos, disruptores endocrinos también conocidos, y vamos a hablar de los nutrientes o la desnutrición mental, le vamos a llamar hoy, esa falta de nutrientes tan importante para la formación de ciertos neurotransmisores. Entonces, ¿cuál es el órgano interno más comunicativo que tenemos en el cuerpo? ¿Alguien tiene una idea? ¿Se anima a decir? Creo que ya sabemos, ¿verdad? Es el intestino. Y dentro del intestino, que está en el aparato digestivo, en el centro del cuerpo, está el contexto de la microbiota intestinal, que seguramente la mayoría, algo familiarizado ya estará con ese ecosistema de microorganismos que tenemos en el cuerpo. Los bichitos, el cebollí, le dicen acá las abuelas, por ejemplo. Y sí son las bacterias, virus, hongos, parásitos, arqueas, con los que convivimos normalmente y cada vez se ve que es necesario que tengamos una muy buena diversidad de este ecosistema de microorganismos. Tal es el caso de que este artículo, que es muy lindo, les invito a que después lean y profundicen, habla muchísimo de la importancia de la formación de la microbiota intestinal y el cuidado ya en la mamá. Este artículo habla y compara la microbiota de pequeños que nacieron dentro del contexto de un embarazo, una mamá estresada, y se observó que había una gran disbiosis, una caída importante de las bacterias que son positivas, las que nos generan inmunidad, nos generan bienestar, las bifidobacterias, por ejemplo, y tenían un crecimiento muy importante de las protobacterias que recién mencionaron ahí, que son las bacterias que inflaman mucho, ¿sí? Y las más sanas presentaban una microbiota intestinal mucho más eubiótica, con muchas bifidobacterias, muchos lactobacilos y un equilibrio y una buena sinergia en el ecosistema microbiano. Ya en el año 1999 es que este eje intestino-cerebro del que tanto está hablando la doctora Luciana hoy, se descubre o se confirma o se concreta con un investigador americano conocido como Michael Gershon. Este es un investigador, es el padre del eje intestino-cerebro. Fue la persona que pudo comprobar esta conexión de ida y vuelta bidireccional y escribió el libro The Second Brain, que está disponible en línea, es de acceso abierto, creo todavía. Y basándose en los estudios de este científico hoy, ya hay mucha referencia que habla de que la alimentación es súper importante para la salud mental, porque cuando nosotros contemplamos una alimentación rica en fibra, con un buen ecosistema de microbiano, tenemos metabolitos que ayudan a desinflamar el cuerpo básicamente, ¿sí? Ahí generamos todos esos componentes inmunológicos, generamos hormonas que dan sensación de saciedad. El famoso GLP-1, el Ozempic, son análogos de GLP-1 que nosotros podemos estimular con el consumo asiduo y constante de fibra vegetal, ¿sí? Y lo que sería el contexto de un intestino inflamado, que es un intestino de una persona que come
alimentos ultraprocesados, que se estresa, como estábamos hablando recién, justamente el estrés, que es el eje temático. Una persona que no tiene un buen estilo de vida, no come verduras y no tiene estas señalizaciones inmunológicas en forma. La sensación de saciedad está mucho más comprometida, la inmunidad está mucho más comprometida también y la parte emocional, por supuesto, porque hoy se sabe que son esas bacterias las que generan la serotonina, que nos hace sentir contentos, el GABA, que es un neurotransmisor que nos deja así en un modo más chill, la melatonina, que es la hormona del sueño, ¿verdad? Hoy tenemos muchos pacientes con dificultad para dormir, que coinciden, no sé si es casualidad o causalidad, tienen un estilo de vida muy malo, muy ruin, comen mal, no hacen ejercicio, entonces es como que cada vez se concreta más esta interrelación. Dentro del contexto del intestino vamos a hablar un poco de las disbiosis de la microbiota intestinal, el azúcar, el trigo y el gluten, perdón, el trigo y los lácteos, que son los alimentos creo que más polémicos, y cuando hablamos de salud emocional tienen una repercusión bien importante. Cuando hablamos de disbiosis, para los que no están tan familiarizados, es el desequilibrio de la microbiota intestinal. Cuando este ecosistema de bichitos está súper rebelde, y nos genera distensión abdominal, malestar, tenemos las defensas bajas, ahí podríamos estar hablando de una disbiosis de la microbiota intestinal. Pero vamos a hablar específicamente de los hongos hoy, que son los que más se conectan con las emociones y por qué me estarán diciendo. Los hongos, específicamente la cándida que anda ahí tan polémica y tan famosa, son honguitos que conviven en nuestro tracto gastrointestinal, en la piel, en varias partes del cuerpo en realidad, pero tienen que estar bajo control. En un espacio en donde no haya un buen pH, oxígeno, se controlan bien. La alimentación también es un importante punto de vista. Y estos hongos, si es que tienen la chance, si es que comemos mucho azúcar, mucha harina, si es que comemos pocas verduras, probablemente la tendencia es que sobrecrezcan más. Por eso es que es tan común encontrar, especialmente en mujeres que creo que somos más susceptibles, la famosa candidiasis. Sin mencionar también el factor hormonal que nos predispone mucho más a que tengamos ese sobrecrecimiento de honguitos. ¿Qué pasa con la candidiasis? Responde a un círculo vicioso. Estilo de vida no tan bueno, toma de antibióticos, una alimentación mala, con muchos ultraprocesados, refinados, azúcares, genera un sobrecrecimiento importante de estos hongos y a la par caen las bacterias buenas. A nivel intestinal, al fermentar los azúcares especialmente, generan muchas sustancias, entre ellas acetaldehído, que no hace falta que se aprendan ni entiendan, pero este acetaldehído tiene la capacidad de intervenir muchos procesos de nuestro cuerpo y entre ellos es intervenir en la producción de energía. La persona que tiene candidiasis o sobrecrecimiento fúngico, también conocido como SIFO, tiene mucha falta de energía y también tiene mucha laguna mental y también mucha compulsión por los dulces por ende. ¿Sí? Es bastante común encontrar en la persona muy estresada todos esos síntomas, esos signos y el componente extra de los honguitos, ¿sí? Es más, cuando hablamos de repente de los chiquitos con TEA, con déficit de atención, son casos en los que cada vez hay una relación más importante entre la necesidad de tratar de controlar ese sobrecrecimiento de honguitos a través de la alimentación y se sabe que también su alimentación mismo le lleva a esta disbiosis de su microbiota intestinal. Entonces, en un contexto... Autismo también. Autismo, sí, TEA. Entonces, dentro de ese contexto, los hongos hacen que nosotros necesitemos más energía, busquemos más dulces y retroalimentemos el círculo vicioso. Punto importante, ¿verdad? Dentro de lo que serían estos gatillantes. En cuanto a los alimentos, vamos a dividir alimentos amigos y enemigos de la microbiota intestinal básicamente. Dentro de los alimentos amigos ya sabemos y mencionamos fibras a full todos los días en parte, grasas buenas también, grasas de la naturaleza por supuesto, el aguacate, la yema, la manteca, los frutos secos, maní, semillas, etc. Y los antioxidantes que después vamos a tocar así un poquito más profundamente, que justamente hoy nos acompañan algunos de estos antioxidantes que también les vamos a mencionar, que son las infusiones de té, los alimentos fermentados, etc. Versus los alimentos enemigos. Y acá está el problema, porque hoy se sabe que todo lo que inflama el intestino, por esa vía bidireccional que es el nervio vago, también hay una inflamación cerebral, ¿sí?
El primer alimento polémico es la leche. Y no siempre le digo al paciente, no siempre el problema es la lactosa. Realmente el problema es la caseína y aquí juega mucho el rol de la susceptibilidad individual de cada uno. ¿Qué pasa con la caseína de la leche de vaca? Es una secuencia larga de proteínas que en la posición 47 tiene un aminoácido que se llama histidina. Tampoco hace falta que se memoricen. Pero al procesar nuestro cuerpo, al consumir esa leche, esa histidina tiene un efecto tipo opioide a nivel del intestino que puede hacer que tengamos síntomas de estreñimiento. KKA es muy común, por ejemplo, como un síntoma. O bien a nivel sistema nervioso central, da un poquito de sensación de placer o una sensación de cansancio. En la cultura paraguaya, no sé, en Argentina, siempre se menciona la leche caliente antes de dormir para tranquilizarle a los niños. Y en parte también tiene mucho que ver, por ejemplo, esta cuestión. De vuelta, en los chiquitos con TEA, se le está investigando muchísimo a la casiomorfina como probable gatillante y exacerbante tal vez de algunos de los síntomas en estos casos. Entonces, por un lado tenemos la casiomorfina. Este es un lindo paper que habla, por ejemplo, de ese efecto de la caseína a nivel neurológico. Y ya se están desarrollando lácteos, porque a estas leches comunes y corrientes que son propias de nuestra zona, de nuestro tipo de vaca, son leches del tipo A1. A nivel mundial, y yo creo que en Brasil ya están llegando las leches de tipo A2 que no tienen esta caseína tan activa, con ese efecto opioide tan importante. Esto todavía no está llegando oficialmente, pero la leche más similar a esa es la leche de búfala, ¿sí? Probablemente los lácteos de búfala sean una opción mucho menos inflamatoria que las leches de vaca, por mencionar un ejemplo. ¿Hay lácteos de búfala en Paraguay? Sí, todavía no se comercializa de forma masiva, pero ya se dispone en el mercado como opción. Te molesto, te interrumpo un poquitito, Jime. Sí. Es importante acá tener en cuenta con lo que está diciendo Jime que las enfermedades que estamos desarrollando hoy en día tienen que ver con nuestro estilo de vida. No es algo, no un patógeno externo que nos está causando la enfermedad, sino el estilo de vida. Entonces, si nosotros mejoramos nuestro estilo de vida, mente, cuerpo, vamos a mejorar y a reducir este tipo de enfermedades. Y estamos hablando de enfermedad de raíz. Exacto. Es difícil no taparlo el síntoma con una curita. Totalmente. Después que vamos a seguir y después terminamos con enfermedades crónicas. Y es una forma, cuando uno invierte en el estilo de vida, es una forma de tener una longevidad saludable. Por supuesto. Sí, entonces el lácteo es un punto importante cuando queremos cuidar salud mental. Probablemente no sea un mejor aliado en forma exagerada. Y este otro estudio chiquito que se hizo en italianos en 45 personas, pero muy lindo, en el que justamente durante 14 días se les dio leche del tipo A1 y se evaluaron con diferentes escalas y sistemas de encuestas cómo estaba la rapidez mental, la respuesta, el tránsito intestinal se midió también y después se hizo un periodo de lavado de 14 días con una posterior prueba de la leche tipo A2. Y en definitiva, en esos 14 días que tomaron la leche de vaca común y corriente, estas personas presentaron mayor citoquinas proinflamatorias a nivel plasmático, mayor tiempo de tránsito colónico, se estreñieron mucho más estas personas y una caída importante en los ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Todo lo que la microbiota genera para nosotros y menor rapidez y precisión en el proceso cognitivo. Es un estudio muy lindo que si uno lee con detenimiento se puede traducir al español, se aprende bastante. Hay también un libro que en realidad que va direccionado más a la dieta que es para los pacientitos con TEA, que se escribió ya en los 90, a principios de los 2000, que no se me viene el nombre, también cuando se me venga les voy a mencionar, pero es una referencia muy linda para aprender el concepto de los alimentos y la relación con la neuroinflamación. Voy a acordarme el libro y les voy a decir después. Por suerte hoy, bueno, tenemos también entre nuestros invitados a Coco Guay, que es leche de coco Bocayá paraguaya disponible. Tenemos también fermentados, los alimentos fermentados, los lácteos fermentados tienen esa configuración de la caseína prácticamente predigerida. Dado el caso y la susceptibilidad individual de cada uno, un kéfir bueno de leche o un yogur artesanal no tiene esa caseína tan agresiva. ¿Sí? Sería como una opción también. Buenos alimentos fermentados artesanales
que venzan pronto o que no tengan la fecha de vencimiento de acá a un año son bastante interesantes para el efecto. Picnics, que también nos acompaña, Francis, que está por ahí, escondida, ahí está. Picnics es un aliado excelente, por ejemplo, porque básicamente te preparan lo que necesitas. Trabajamos con Fran, con panes, nosotros le decimos microbiota friendly, con huevo, sin huevo, usamos mucha fibra, muchas gomas en vez de excipientes y conservantes, y realmente son panes y productos de muy buena aceptación. Ella hace rapiditas sin gluten, hace Oreo sin gluten para los chicos, tiene sus panes de ajo, de almendras, los muffins también. Entonces, una marca aliada para la microbiota yo diría que es Picnics, ¿sí? Y en cuanto al gluten, es nuestro otro alimento polémico. Let the food be the medicine, dejar que el alimento sea tu medicina. Ya hay mucha referencia para con el efecto de la gluteomorfina también, porque la caseína y el gluten son proteínas muy parecidas y primas, ¿sí? Lo que quiero resaltar en este caso es que el gluten probablemente haga una especie de mimetismo molecular con algunas proteínas que a nivel neuronal le pueden llegar a confundir a las células, a las neuronitas, y generar también gatillar neurodegeneración. Eso es un punto súper importante, además de volver a mencionar que el gluten es el principal alimento proinflamatorio a nivel del intestino. Esto está súper investigado, ya hace casi 20 años se maneja esa información, y es más, en los protocolos hoy de cuidados de chicos de vuelta con TEA, trastorno de déficit de atención, gluten y lácteos prácticamente son alimentos que se retiran al 100%, ¿sí? Entonces, gluten es otro punto importante. Paraguay es un es un país súper panero. Comemos pan todo el día, en el desayuno, en la merienda, después por ahí con la comida. Si comemos pasta a la noche, le decimos, comemos livianito, dice el paciente, porque come rapidita un sándwichito. Realmente nosotros estamos súper expuestos al consumo de panificados en general. Y vale mencionar que la calidad tal vez no siempre es la mejor. La fermentación de nuestros panes son cortísimas. El gluten está súper activo, súper pesado y súper difícil de digerir. Para epilepsia también muchas veces la dieta keto reduce muchísimo, o sea, incluso a veces se puede hasta quitar la medicación del paciente. Sí, epilepsia refractaria, TEA, la dieta MIND, que vamos a profundizar un poquito más también, contempla vamos a decir, esas sutilezas. Con relación al azúcar, básicamente el azúcar es una robadora de dopamina en nuestro cuerpo. Ya sabemos que es súper adictiva, crea bastante dependencia y es bastante complejo con el paciente que tiene algún proceso de neuroinflamación tal vez. Es uno de los primeros alimentos que tenemos que tratar de destetarle, porque es lo que le genera ese placer rápido, instantáneo, pero después se vuelve realmente un problema de compulsión y le retroalimenta mucho los hongos del intestino, y ahí otra vez entramos en un círculo mucho más interesante y complejo para con lo que es el azúcar. Fijarnos siempre las etiquetas, el azúcar se esconde bajo 50 nombres diferentes aproximadamente, entonces es una cuestión bien interesante lo de cuidar el ciclo del azúcar. El corazón percibe, el intestino siente y el cerebro interpreta. En cuanto a los xenobióticos, que en realidad que son esos químicos con estructura extraña, vamos a decir, que nuestro cuerpo no puede procesar, podemos mencionarle entre ellos, por ejemplo, a los metales pesados. Metales pesados son compuestos que están presentes en los fertilizantes, herbicidas, en algunos maquillajes, están realmente ampliamente distribuidos y que el cuerpo no sabe procesarlos, ¿sí? Tiene siempre una dificultad, el hígado de repente no es tan eficaz en ese sentido. Hoy ya hay mucha referencia del riesgo del riesgo y la incidencia de la presencia de metales pesados en pacientes con Alzheimer, por ejemplo. El aluminio es bastante común. Arsénico, aluminio y cadmio se encontró en este estudio bastante lindo. Es un metaanálisis súper amplio. La presencia de estos metales pesados y la exacerbación de los síntomas en pacientes con enfermedad de Alzheimer y la progresión de la enfermedad. Entonces es un punto interesante que no se toca mucho acá en Paraguay, la calidad de los utensilios que estamos utilizando en la cocina. Tenemos que empezar a buscar utensilios sin disruptores endocrinos, tal vez la cerámica sea interesante, tal vez el acero inoxidable sea interesante también, el vidrio dado el caso. Entonces hay una cuestión que hay que hablarla bastante.
Otro químico que tiene muchas referencias positivas y otras negativas es el café. El café es una bebida bastante particular porque tiene un principio activo que es la cafeína que conocemos todos y es la que todos buscamos cuando estamos así medio pilas ahí. Pero la individualidad de vuelta reina. Hay personas que no procesan el café, y esto es a nivel hepático, un polimorfismo genético, un pequeño defecto de fábrica que hace que seamos muy lentos en procesar el café, y esas personas toman café y les levanta la presión o se sienten mal enseguida, ¿sí? En cuanto a lo que es la ansiedad, principalmente la ansiedad, hay mucha referencia de que probablemente el café en etapas agudas no sea un muy buen aliado en cuanto a la ansiedad, ¿sí? Esto se debe en parte a los polimorfismos genéticos y también a que la cafeína se mimetiza molecularmente con la adenosina. No hace falta que se aprendan ese nombre, pero la adenosina es un compuesto que se prende por las celulitas de las neuronas y nos genera tranquilidad. Ayuda muchísimo a liberar GABA. Entonces, si es que nuestras neuronas se prenden la cafeína y no a la adenosina, vivimos en un constante estado de ansiedad y para la persona que ya es ansiosa, exacerba mucho más los síntomas. Pensar entonces 2 veces, nutris y médicos y bueno, los que están presentes en la toma del café de forma crónica en los pacientitos con mucha ansiedad o crisis de pánico, ¿sí? Hoy tenemos por suerte, y ya estuvieron probando, los análogos de café, le digo yo, que son los cafés que vienen directo del Chaco, son productos naturales y se hacen de granos de mistol y de algarroba, bastante ricas, bastante buenas opciones para darle al paciente. También vi que está por ahí circulando Golden Milk, que es lo que yo normalmente uso con mis pacientes cuando les quiero destetar un poquitito del café, especialmente a los ansiosos. ¿Probaste, doctora? No. Todavía. La Golden Milk. Ah, ¿está ahí? ¿Lo tengo que ir a probar ahora? Sí. Intestino inflamado, cerebro inflamado, pensamientos inflamados, decisiones inflamadas. Nunca tenemos que tomar decisiones cuando estamos nerviosos. Siempre es bueno dejar enfriar un poco la cabecita y después plantearse, dormir un rato y decidir qué es lo que vamos a hacer. Hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas que están muy relacionadas al estrés? No voy a profundizar demasiado, pero vale la pena repasar. La tiroides afecta directamente, el estrés afecta directamente a las tiroides, ¿sí? El paciente con problemas tiroideos probablemente es un paciente que tiene problemas del nervio vago porque ese nervio vago cruza las tiroides, tiene su interferencia y afecta muchísimo a nivel de la conversión de T4 en T3 activa. Este es un lindo paper para profundizar que también se puede traducir al español si es que quieren de repente hacer más profunda su investigación. Las hormonas sexuales. ¿Sí? Importantísimo, el estrés afecta muchísimo la cascada hormonal. ¿Sí? El estrés afecta mucho en la cascada hormonal sexual de las personas, tanto en el hombre como en la mujer. ¿Sí? Interviene directamente en la formación de ese cortisol y el cortisol corta la hormona madre que queremos que siempre esté alta, tanto en hombre como mujer, y más si es joven, que se llama DEA. Es un marcador inteligente de estrés crónico. Personas con su DEA muy baja directamente se la relaciona hoy con altos niveles de estrés y fatiga y cansancio muy probablemente. Además, tanto la testosterona, estradiol, son neuroesteroides que poseen receptores en las neuronas. A nivel neuronal, estas hormonas también tienen su efecto. Y un término nuevo que hoy van a llevar también, que es la neuroglicación. Los niveles altos de azúcar e insulina a nivel del sistema nervioso central generan muchísimos estragos, ¿sí? Entonces, la resistencia a la insulina aumenta el 89% el riesgo de depresión, exacerbando los cuadros de gravedad. Fíjense lo importante que es el control de esa insulina en el paciente. Otro mecanismo de acción, receptores de insulina. La insulina tiene receptores en todo el cerebro, especialmente en el hipocampo, córtex y en el hipotálamo. La modulación de catecolaminas va a depender muchísimo también de los niveles de insulina, los receptores de GABA también. Y esa resistencia a la insulina puede afectar la neuroplasticidad y supervivencia neuronal al inhibir la apoptosis de las células, ¿sí? Entonces, control el azúcar, paciente con resistencia a la insulina, es probablemente un candidato a que pueda de repente gatillar neuroinflamación. Y en cuanto a los nutrientes y suplementos para la salud mental, vamos a hablar del por lo menos lo básico, que sería la vitamina D, el omega 3, el magnesio y los probióticos. En cuanto al omega 3, seguramente alguno que otro ya maneja que es un excelente aliado cuando hay cuadros de estrés y neuroinflamación, porque el aceite de pescado
lubrica, podríamos decir que lubrica el cerebro, realmente es un lubricante del cerebro. Y una gran problemática que tenemos los paraguayos es que consumimos poca grasa buena, entonces tenemos casi siempre el cerebro bastante seco. El omega 3 tiene mucha referencia en cuanto a el mantenimiento de la neuroplasticidad y en bajar la inflamación también a nivel neuronal. Tenemos omega 3, hoy por suerte Granagar nos ofrece omega 3 que tiene mayor concentración de EPA y también el omega 3 que tiene mayor concentración de DHA, ¿sí? Cuando hablamos de salud mental es súper interesante primero bajar la inflamación, entonces tal vez un omega 3 con EPA más elevado sea interesante en las primeras etapas. Y después, tal vez, un omega 3 con más DHA sea interesante para aumentar esa neuroplasticidad, ¿sí? Entonces, tenemos ya disponible en el mercado el primer omega 3 con mayor cantidad de DHA, que en realidad que se va direccionado a las embarazadas, que son las que tienen que tomar más DHA durante el embarazo. Pero una persona que quiere cuidar su salud mental también es bienvenida a probar el omega 3 con D3 de 40 semanas de VINAT. ¿Cuál es más importante, EPA o DHA? Y ahí, bueno, diferenciemos entonces rápidamente. El EPA es un potente antidepresivo, neuroprotector y nootrópico. Reduce la inflamación, aumenta un componente muy importante a nivel del cerebro que es el N-acetilaspartato, aumenta el factor neurotrófico asociado al cerebro también, importantísimo, y van a escuchar mucho sobre eso, y mejora la transmisión de serotonina y dopamina, ¿sí? Mientras que el DHA, que es otra grasa también interesante, es más neuroprotectora, mejora la cognición, pero tiene bajo efecto antidepresivo. Entonces, en depresivos, hasta cierto punto, bueno, evaluar. Estructura de las membranas celulares, sabemos que las grasas cumplen esa función y aumentan la neurogénesis, principalmente en el bebé. Entonces, ahí para tener un conocimiento más o menos cuándo usar EPA y DHA. El complejo B, las vitaminas B1, B2, B3, B6, B9 son importantísimas porque son cofactores o ayudantes para la formación de melatonina, serotonina y GABA y el resto de las catecolaminas. Y no es común, pero hay que empezar a dosarse por lo menos cada 6 meses los niveles de vitaminas del complejo B. Ya B12 disponemos, B9 también, B6 también habría que ver, son participantes activas en la formación de estos neurotransmisores y también participan activamente en el metabolismo de la homocisteína, que es un marcador inflamatorio que los profesionales de salud manejamos como riesgo cardiovascular, pero la homocisteína tiene un efecto a nivel cerebral dañando el endotelio cerebral, reduce el flujo sanguíneo, aumenta y activa los receptores de glutamato que son realmente muy complicadas en las personas que tienen neuroinflamación, son receptores más adictivos, vamos a decirle, más inflamatorios. Hay menor señalización y relajamiento por anulación del GABA, la persona tiene más susceptibilidad a estar ansiosa. Y modula la moduladora de esta enzima glutamato descarboxilasa es la B6. La B6 es importantísima para la salud y para el mantenimiento de esa parte neuronal, mental, cognitiva en el paciente. Dosar niveles de B12, B9, B6 es también importantísimo. Vitamina D también, mantener lo más alto que se pueda. En general, no sé cómo es tu experiencia, pero vitamina D es baja siempre en la mayoría de los pacientes. Está asociado a los trastornos psiquiátricos, a la mayoría de ellos. Sí, bastante Así bajo. que, y la mayoría tienen bajos vitamina D, pero porque para poder tener una vitamina D normal, nosotros tenemos que tener expuesto el 60% del cuerpo casi 4 horas al día al sol. Y la mayoría de nosotros no lo hacemos. Multivitaminic tiene un muy buen nivel de complejo B de la gente de VINAT, ampliamente recomendado. También tenemos buen hierro, también con sinergia de nutrientes. Entonces, para tener en cuenta, complejo B en salud mental totalmente hace la diferencia en el paciente. La vitamina D, como hablamos recién, como dijo la doctora, directamente asociado a sus niveles bajos en pacientes con inflamación en general y más todavía neuroinflamación. No voy a adentrarme mucho, pero siempre está bueno recordarle a la vitamina D como una aliada. También disponemos de la línea VINAT, muy buena vitamina D, con zinc y vitamina C incluso para hacer sinergia. Y probióticos. Entonces, uno de los objetivos principales, por lo menos de mi parte de la charla, es promover la diversidad en la microbiota intestinal, es siempre algo que van a escuchar hablar. Los probióticos son un excelente recurso en suplementos, primeramente, para asegurar una cantidad interesante de microorganismos. En VINAT disponemos de BioLady, que es bastante interesante justamente para las mujeres que hablamos recién, que tienen esa tendencia a disbiosis de la microbiota intestinal.
tendencia a tener candidiasis. De por ahí la gente de Vinasi me corrige, es un suplemento que se puede usar oral y también como un óvulo. Es un suplemento bastante interesante, se puede tomar vía oral y también usar como óvulo para modular esa microbiota vaginal cuando hay tendencia a candidiasis. Entonces, la cuestión de la salud mental y los probióticos es que ellos son los responsables de formar los neurotransmisores, ¿sí? Y si hay una buena comunicación con el nervio vago, va a llegar al sistema nervioso central, se va a activar y ahí vamos a tener los efectos de tranquilidad, ¿sí? La Punica granatum, la granada. La granada también es otro excelente recurso que contamos con la línea de Budia. La granada, específicamente, su componente, el ácido púnico, es un excelente recurso para bajar los niveles de neuroinflamación. Nuestro cerebro tiene muchísimo ácido araquidónico, tiene muchísimo DHA y a medida que envejecemos, estas grasas bajan a nivel de nuestro cerebro y una forma muy linda de reforzar son con los antioxidantes de la granada. Yo uso bastante Granagar con mis pacientitos, tiene muy buen efecto a nivel cognitivo, memoria, concentración, cognición. Realmente no está de más un antioxidante porque nuestras frutas y verduras de hoy del mercado tienen una reducción impresionante en cuanto a los niveles de polifenoles en general. Este es un paper muy lindo que introduce las utilidades del ácido púnico para el que quiera leer y profundizar, pero básicamente reduce el daño neurooxidativo, estimula la sinapsis neuronal, la reacción, por ejemplo, tiene un efecto muy bueno sobre los transportadores de azúcar. Entonces, ya hablamos recién que el azúcar alta, la resistencia a la insulina alta es muy mala para el cerebro. El ácido púnico ayuda muchísimo a modular este efecto inflamatorio a nivel neurológico y inhibe la calpacaína, que es una proteína clave para el desarrollo de la neuroinflamación. Entonces, ahí tenemos un recurso más para agregar a nuestra rutina de suplementos, dado el caso. El ácido, que no voy a profundizar mucho, el ácido es buenísimo y actúa en miles de reacciones. Hoy por hoy, en cuanto a lo que es estrés, depresión, no sé qué magnesio estás acostumbrado a usar, doctora. Citrato. Magnesio citrato, que tiene un buen efecto a nivel general. El magnesio glicina también, con una muy buena absorción. Y el magnesio eletronato, que sería el magnesio que está entrando con fuerza también y ayuda muchísimo a recuperar el sueño. El magnesio eletronato es el aliado del sistema nervioso central, muy buen recurso que tenemos también en el mercado. Les dejo de vuelta la referencia y hablar un poquito de los adaptógenos, ¿sí? Específicamente los que vienen de los honguitos. No sé si alguien ya escuchó hablar, por ejemplo, de los cordyceps, del reishi, la melena de león. Estos son hongos, en realidad que son hongos cuyo procesamiento genera adaptógenos que serían como unas hormonitas que hacen que nosotros seamos un poco más resistentes al estrés, que estemos más resilientes al estrés. Son un recurso nuevo relativamente en el mercado, no todos están usando, pero tienen un efecto muy lindo. Acá le tenemos a la señorita Carmiña, que es nuestra proveedora de adaptógenos. Yo uso mucho con los pacientes con mucho estrés, con un efecto muy positivo a muy corto, muy pronto, vamos a decir al mes. Hoy voy a hablarles así sobre muy rápidamente la melena de león, que es básicamente un adaptógeno que yo sé que la doctora también usa bastante en pacientes, ayuda mucho a bajar el cortisol elevado en el paciente. ¿Qué experiencia tenés para con la melena de león? La melena de león como prebiótico y además como trabaja sobre la vaina de mielina de los nervios y además de eso también trabaja sobre los pensamientos rumiantes, o sea, reduce mucho la ansiedad en mis pacientes, aman la melena de león y el reishi a la noche para descansar. El cordyceps yo lo uso en general cuando necesitan más energía para poder emprender, o sea, ir al gimnasio más veces a la semana o poder ir al gimnasio, digamos, ahí el cordy. Y en cuanto a los miligramajes, ¿cuántos manejas aprox? ¿El cuál? Los miligramajes. En general, la melena de león puede ir subiendo, pero yo lo modulo con el peso. O sea, 50% del peso corporal en general. Y a veces porque depende del organismo, cuando tienen mucho efecto, bajo la dosis. Pero voy viendo, así el paciente me dice, me duerme mucho o me acelera o lo que sea. La melena en general no tengo mucho problema. Pero con el reishi por ahí sí tengo que bajar un poquito la dosis. A ver en qué momento del día tomar de repente también es La melena en interesante. ayuno a la mañana y el reishi a la noche.
Perfecto. Estos son excelentes recursos que ya entraron en el mercado gracias a Carmiña y disponemos de esto para los pacientitos también. Ahí tenemos un paper muy lindo que introduce las bondades de los adaptógenos y como dijo la doctora, son importantísimos prebióticos porque tienen betaglucanos y los betaglucanos están siendo súper investigados como potentes moduladores de la microbiota intestinal. Incluso podrían hasta levantar también nuestra inmunidad a la par de que nos ayudan a ser más resilientes para con el estrés. La dieta MIND, que es una estructura nutricional de la que se habla mucho para con las patologías tipo lo que sería la enfermedad de Parkinson y Alzheimer, es parecida a una dieta mediterránea, una mezcla con la dieta DASH, que es una dieta para hipertenso. Sería un recurso interesante tal vez en el caso de este perfil de pacientes, pero lo que queremos ir y finalmente dejar el mensaje es comer muchos colores de todos los pigmentos de vegetales de estación y procurar también encontrar a nivel local cuáles son las frutas de estación que nos da la naturaleza, que son los que tienen mayor carga de antioxidantes. El Paraguay tiene una flora, una vegetación súper rica. Realmente no tenemos lastimosamente ya la costumbre de agarrar las frutitas que se caen de los árboles. Hay veces que ni siquiera sabemos si se puede comer. Entonces, estas frutas se están, por así decir, perdiendo, o tal vez no se están valorando en forma y son las que más concentración tienen de antioxidantes para nuestro cerebro. Entonces tenemos que tratar de encontrar la temporada que hay de frutitas, verduras y consumir preferentemente. Ahora entra la época de los frutos rojos, que en el sur, más o menos en Misiones, en Itapúa, están llegando para el consumo local, ¿sí? Y por supuesto, cuando hablamos de microbiota, le tenemos a la gente de CELI. CELI nos trae desde Ciudad del Este, a través de la señora Delfina, nos está trayendo estas kombuchas tan ricas, ese kéfir tan dulce que hacen, no sé cómo hacen la fermentación, pero es súper rica, súper frutal. Están también disponiendo de leches doradas, estuvieron también incursionando con leche de cabra fermentada. Entonces, el mundo de los fermentados va a ir, yo creo que creciendo cada vez más a medida que uno entienda la importancia de la microbiota intestinal a la par. Creo que casi todos ya probaron algún alimento fermentado hoy. Y el mensaje es comer un arcoíris todos los días que sea posible, ¿sí? Espero que les haya resultado de utilidad y si tienen preguntas, por favor, hagan sus preguntas.